Bienvenidos una vez más a ATL Editorial. Con nosotros una persona que está llamado a ejercer, creo que uno de los problemas más grandes de la historia que ha tenido el departamento del Cesar, que es restituir la tierra de aquellos que lo han perdido todo. Hoy, un tema de interés para todos. Bienvenido, doctor Jorge Chávez. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar acá. Bueno, me alegra mucho que podamos tratar nosotros estos temas aquí en ATL Editorial y soy muy detallista sobre todo en cosas que aparentemente pasan desapercibido y es en el nombre. Creo que cuando empezó este programa quisieron colocarle un nombre y me imagino todo un equipo de trabajo buscando el nombre ideal para este programa de restitución de tierra y me di a la tarea pues de buscar precisamente la palabra restitución y la palabra de restitución dice devolución de una cosa a quien la tenía antes. Doctor Chávez, la unidad de restitución, ¿qué tanto ha cumplido a este nombre? Bueno, como usted lo acaba de señalar, la restitución es un tema de justicia retributiva, devolver a las personas lo que se les ha quitado, pero en el marco de la política de restitución es devolver lo que se les ha quitado en virtud del conflicto armado que ha vivido nuestro país, en virtud de esa guerra. ¿Cómo ha colaborado la unidad de restitución a eso? Pues la unidad de restitución administra esa política pública de devolver a los campesinos esos bienes arrebatados y esa política que pretende repararlos por todo lo que sufrieron. ¿Cómo hemos avanzado? Particularmente en el Cesar, Juan Carlos, un 80% de la tarea del gobierno, que era estudiar las reclamaciones que había, ya se cumplió. El Cesar tuvo 5.500 solicitudes de restitución de tierras. Ya el gobierno nacional, a través de la unidad de restitución, estudió el 80% de esas reclamaciones y determinó en cuáles se van a pedir los predios en restitución ante los jueces y en cuáles no. El estudio es importante bien sea para pedir el predio en restitución o bien sea para descartarlo, porque también se va entregando al Cesar una característica a la que le apunta la unidad, que es hablar de zonas libres de despojo, y eso trae seguridad jurídica a las personas que ahora tienen la tierra, tanto en las solicitudes que hemos descartado como en las que vamos a llevar. No ha sido fácil indiscutiblemente todo desarrollar este programa, pues el que tenía lo perdió, otros lo ocuparon y el que tiene no lo quiere perder. ¿Cómo fue ese proceso para superar todos esos inconvenientes? Bueno, hemos encontrado cuando iniciamos la aplicación de la ley en el año 2012 una serie de complejidades propias del tiempo que ha pasado entre el despojo, entre la época del despojo y el tiempo actual. Fíjense que la ley inicia a reparar despojos desde el 1 de enero del 91 en adelante. Entonces hay casos en los que nos estamos enfrentando al arrebatamiento de una tierra de hace 26 años, 20 años. Y como la dinámica en el territorio es tan cambiante, eso implica que en el predio que se está reclamando hayan diferentes tipos de personas. La unidad los tiene muy bien identificados y en línea con eso los atiende o no los atiende. Incluyendo los avivatos que se hacen pasar por víctimas. Los reclamantes, quienes presentaron en el Cesar 5.500 solicitudes, nosotros iniciamos un filtro y un estudio riguroso. Un estudio en el que llevamos para alcanzar ese 80% algo más de 5 años. Ahí hemos encontrado de todo, lo que esperábamos encontrar, esas víctimas de la violencia que por violaciones a sus derechos humanos, secuestros, masacres, desplazamientos, muertes selectivas, amenazas, extorsiones en el marco del conflicto, perdieron su tierra, la abandonaron o les fue despojada. Por supuesto también nos presentan una serie de reclamaciones en las que la persona pone a consideración de la unidad un tema sin ninguna mala fe, pero la unidad le debe decir, no, esto no es por aquí, para esto existen otras entidades, otro tipo de instituciones. Y finalmente también encontramos las reclamaciones falsas.
Es algo que se debe decir, en algún porcentaje son presentadas ante la unidad reclamaciones infundadas, en las cuales la unidad tiene una línea de acción clara en virtud de la ley. La ley prevé para esos casos una pena de prisión de 8 a 10 años. Nosotros cuando encontramos una situación así, inmediatamente la ponemos en manos de la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, en los predios reclamados también hay 3 tipos de personas: quienes no tuvieron nada que ver con la salida de la víctima. Esas personas, por supuesto, si no tuvieron absolutamente nada que ver con el abandono o despojo, el gobierno los atiende, compensándoles su inversión o en ocasiones dándoles otro predio cuando deben entregar ese. Pero también a veces encontramos al que sí tuvo que ver con el despojo de la víctima, a quien lo sacó, a quien lo despojó, a quien le falsificó la firma, a quien lo llevó a una notaría presionado a través de un actor armado. En esos casos, pues la ley está diseñada para ellos, para que caiga todo el peso de la ley, y ahí hay que decir con crudeza que esa persona entrega el predio y sale sin ningún tipo de indemnización, porque lo que no se adquiere en derecho con arreglo a las leyes, pues el gobierno, el Estado mismo no lo puede proteger. Todo este proceso está lleno de historias y después de este mensaje institucional lo vamos a conocer. Respetar las señales de tránsito pueden salvar la vida, incluso de tu ser querido. Doctor Chávez, durante todo este proceso, cuando usted habla de más de 5.000 peticiones, uno se encuentra con diversas historias humanas que de verdad alteran cualquier emoción. ¿Cuál historia recuerda usted pues que lo llena de satisfacción de haber contribuido a devolverle la esperanza a alguna familia, por ejemplo? Claro que sí, bueno, son ya un gran número de casos, pero sin duda los casos en una institución que trabaja con víctimas del conflicto armado y que aporta a la construcción de paz desde la estabilización de los derechos territoriales generan mucha satisfacción. Tengo en la retina una entrega que hicimos hace poco en el municipio de San Diego, Parcelación El Toco. Una mujer que ahora es madre cabeza de familia, viuda, que debió salir hace 16 años por la arremetida paramilitar que hubo en El Toco. Una mujer que presenció el asesinato de miembros de su familia, la retención ilegal de parte de su núcleo familiar y debió salir, por supuesto, desplazada, despavorida, hacia otra ciudad. Una ciudad en la que desde luego llegó en condiciones extremas de vulnerabilidad. Tuvo que enfrentar algo para lo que no estaba preparada, una mujer de extracción netamente campesina. Ese es un caso bonito porque pasan 16 años. De pronto hace 16 años nadie pensaba en una apuesta institucional del gobierno de poder hacer lo que se hace ahora, de devolver la tierra a quienes la perdieron. Y nos encontramos después de haber estudiado el caso en la unidad, haber encontrado todas las pruebas y haber presentado la demanda, que los jueces nos dieron la razón y ordenan la devolución a esa persona de su parcela. La persona llega y por supuesto hay momentos como de emociones encontradas. Una persona muy feliz porque le están devolviendo lo que perdió hace 16 años. Una situación también que la hace evocar lo que vivió. Claro. Pero ella nos decía, claramente nos decía, mire, cuando yo salí de acá y los años subsiguientes, era impensable que fuera a vivir este momento. Nunca pensé que fuera a recuperar lo que había perdido. Y la unidad la apoya en más que ayudarle a devolver la tierra. La unidad le va a devolver la tierra con un proyecto productivo que le permita superar esas condiciones de vulnerabilidad. La unidad entiende que una persona que ha estado 15 años desplazada, 20 años desplazada, en ocasiones que llegó digámoslo con franqueza, a un estado de mendicidad en grandes capitales, pues al regresar no va a tener cómo sostener un predio y por eso implementan los predios proyectos productivos que le permitan vivir cómodamente junto a su núcleo familiar. Implementa también alivios de pasivos, las deudas que haya tenido el predio. Eso en línea con la pregunta que usted me hace, pues es
una satisfacción enorme porque la intervención de una política en el país en la que participaron pues todas las ramas del poder público se ve reflejada es en cambios en la historia de vida de las personas. Frente a esa satisfacción, frente a ese... Vea, yo veo un cambio de historia, un cambio de futuro para esas familias. ¿Cómo compara cómo contrasta usted eso que sintió con comentarios que empezaron a salir de que la restitución de tierra no estaba cumpliendo con su misión? Podemos citar nombres puntuales. Pepe Laforí fue uno de los grandes contradictores. Bueno, digamos que la unidad de restitución de tierras estaba preparada, sabía que iba a suceder algo así. ¿Por qué? No podemos dejar de lado que el conflicto armado en el país hace años, décadas, ha estado sustentada. El conflicto ha tenido como raíz, como base, la tenencia de la tierra. Tal vez el factor que más alimentó el conflicto fue la lucha por la tierra y la tenencia por la tierra. Es natural que al implementar una ley de este calado se generen tensiones. Por supuesto, la restitución a quien no le gusta, a quien tiene tierras que de pronto no fueron adquiridas con arreglo a las leyes civiles, o a quien tiene tierras que fueron adquiridas aprovechándose del estado de necesidad de personas vulnerables como las víctimas. Es normal que no le guste. Digamos que nosotros como gobierno estamos muy tranquilos en poder vivir el momento presente en el que la restitución le gusta al que le tiene que gustar, a las víctimas del conflicto armado, sujetos absolutamente vulnerables que están viendo otra vez cómo regresa a su patrimonio lo que alguna vez le perteneció. El gobierno nacional tiene una clara intención de implementar el proceso y así lo ha demostrado durante 5 años. Y mientras nosotros sintamos que estamos cambiando la realidad del país, que estamos cambiando el territorio y que con cada entrega que se logra realizar se le cambia la vida drásticamente a una persona, para nosotros es suficiente, más allá de grupos con intereses de uno u otro tipo que no les pueda gustar la política de restitución, por lo mismo, por estar fundada en la tenencia de la tierra. No, y indiscutiblemente hay que destacar también el apoyo no solo del pueblo y de organismos nacionales, sino también internacionales a esta labor de la unidad de restitución de tierra. Pero vamos a conocer un poco más del futuro de la unidad de restitución de tierra, teniendo en cuenta que ya un porcentaje de este programa ya se ha finalizado en algunas partes, después de estos mensajes institucionales. Respeta las cebras en las vías. Los peatones merecen respeto. Doctor Chávez, comentaba usted que ya el programa en el Cesar lleva un 80% y que el número de demandas en La Guajira asciende más o menos en 400. ¿Cuál es el futuro de la unidad de restitución de tierra? Ok, bueno, la restitución de tierras tiene 2 etapas. La etapa que le corresponde al gobierno era estudiar las reclamaciones, decidir en cuáles hay mérito para reclamar los predios en restitución y decidir cuáles no tienen que ver con despojo asociado al conflicto armado interno y descartarlas. Esa labor es a la que nos referimos, que lleva 80% en el Cesar por parte del gobierno. Aquí de las 5.500 solicitudes que fueron presentadas, el 80% fue evacuado y venimos presentando las demandas ante los jueces. ¿Cuál es el futuro de la política de restitución, particularmente en el Cesar y La Guajira? Respecto al Cesar, pues terminar ese 20% faltante, terminar de estudiar esos casos, decidir en cuáles vamos a buscar restitución. Respecto a La Guajira, pues nosotros por la ley debimos empezar, dijéramos, por donde más hay solicitudes. Así lo ordenó la ley. Esa es la razón clara de por qué se intervino primero el Cesar, 5.500 solicitudes contra casi 400 que hay en La Guajira. Ahora lo que viene es ingresar a La Guajira, haciendo uso, por supuesto, de toda esa experiencia que adquirió la unidad de restitución de tierras en esos 6 años, de todas esas buenas prácticas,
ya del conocimiento, de la experticia técnica que tiene en hacer restitución y llevarle los mismos resultados que al Cesar. También nos vamos a concentrar ya no en el estudio de los casos para decidir si presentamos demanda o no, porque eso ya lo vamos superando, sino en estar muy atentos de esos procesos, ya más de 1000 procesos que hemos llevado ante los jueces, para que los funcionarios judiciales puedan decidir prontamente esos casos, puedan devolver la tierra a las víctimas en los casos que lo consideren pertinente, y vamos a hacer una gestión muy fuerte en esa etapa que denominamos post-fallo, para que todas las entidades, porque ahí es muy importante hacer la claridad, la restitución no es un tema que obliga a la unidad de restitución y a los jueces, es un tema que obliga a todas las entidades del Estado, sí. Desde la misma ley, desde unas sentencias de la Corte Constitucional, todas las entidades del Estado están involucradas en la reparación de las víctimas, porque el conflicto armado es un problema de Estado, no solo del gobierno. Entonces nos vamos a concentrar en esa etapa post-fallo que apunta a la garantía efectiva de derechos, a que todas esas víctimas vuelvan a su tierra, pero vuelvan como lo ordena la ley, con su proyecto productivo, con el alivio de las deudas del predio, con seguridad. Bueno, ya llegando al final, yo le voy a dar a usted un minuto para que se dirija a aquellas personas pues, que vieron sus vidas transformadas, cambiadas, restauradas, restituidas. Para que usted le envíe un mensaje a ellos. Bueno, muchas gracias. Bueno, el mensaje que quiero darles es de parte del gobierno nacional, incluso de parte del señor presidente de la República y el director general de la Unidad de Restitución, es que lo que está ocurriendo ahora es producto de la voluntad política del actual gobierno hace más de 5 años, tal vez hace 7, 8 años. Porque en Colombia era una verdad a gritos que sobre todo ustedes los campesinos, las personas que viven en las áreas rurales o en municipalidades pequeñas, conocían de primera mano. Todo el mundo sabía que Colombia estaba en guerra, que había un conflicto armado interno, que habían grupos armados que se enfrentaban entre sí, que se enfrentaban contra el Estado. Sin embargo, era una verdad a gritos que conocía el pueblo colombiano y conocía la comunidad internacional, pero que no había existido la voluntad política de reconocerlo. Tal vez el acierto más grande de la Ley 1448 de 2011 es reconocer que en Colombia hubo un conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque eso abre las puertas a la reparación de las víctimas. Si el gobierno no acepta que hubo conflicto armado interno, el gobierno no puede reparar sus víctimas. Mientras que con esa apuesta decidida del gobierno, en la que después intervinieron todas las ramas del poder público, se dijo: sí, Colombia está afectado por el conflicto armado interno, hay que generar políticas públicas que permitan reparar a la población. De ahí viene todo lo que tenemos ahorita. De ahí viene que ahorita estemos entregando predios a personas que los perdieron, cambiándoles la vida. De ahí viene que otra entidad como la Unidad de Víctimas ahorita esté, que también fue creada por la misma ley, pues ahorita esté reparando hechos victimizantes que sufrieron las personas. Eso es tan claro para nosotros y tan contundente que ha sido respaldado por la comunidad internacional sin ningún miramiento y sin ningún recelo. Y por supuesto genera tensiones, como lo explicaba al principio, pero la tranquilidad que nos da es estar reordenando el territorio y estar haciendo una Colombia más justa, estar entregando un país con un territorio ordenado en el que después no va a haber guerras generacionales por la tenencia de una tierra. Doctor, muy amable, gracias por estar con nosotros en ATL y esperamos que esta no sea la última oportunidad. Muchas gracias. Bien, indiscutiblemente Colombia no es la misma. Colombia está cambiando gracias, creo que más que a las instituciones, a personas como el doctor Jorge Chávez, que le ha puesto ganas, corazón, lo que hace. Son los seres humanos los que podemos mejorarle la vida a otros seres humanos. No podemos esperar nada de una máquina. Somos nosotros mismos. La invitación es: somos hermanos, somos colombianos, debemos amarnos y vivir en paz. Hasta otra oportunidad en ATL Editorial.